Hoy día, primero quiero agradecer a la municipalidad por invitarme a esta conferencia. Siempre para mí es un placer hablar aquí en Neza porque he compartido mucho de los intereses, de los trabajos y las dificultades de ustedes. Y creo que es una gran esperanza para México. Voy a hablar hoy día de un tema que fue abordado ayer y que es para ustedes en el corazón de su actividad, la policía de proximidad. ¿Qué es la policía de proximidad? Todo el mundo habla de eso, y hay policía de proximidad en el mundo, pero ¿qué significa eso exactamente? La policía de proximidad aparece en varias partes del mundo y tiene en común tres aspectos. Generar la legitimidad policial a través de la confianza del pueblo. 2, prevenir más que reprimir la delincuencia. Y tercero, hacer del ciudadano un actor de la seguridad. Esos son los 3 puntos que uno encuentra prácticamente en todas las experiencias de policía de proximidad. Pero vamos a ver que la policía de proximidad no es un modelo homogéneo, sino que varía en función de los contextos locales o nacionales. Se diferencia de la policía tradicional en el sentido que pone la legitimidad en manos de la población, no espera una legitimidad que surge de la legalidad, pone en evidencia la prevención, apunta a las causas de la delincuencia y utiliza medidas o criterios de evaluación que son distintos de la policía tradicional. No toma el arresto, por ejemplo, no toma ni siquiera, no debería por lo menos, tomar la tasa de homicidio como criterio de eficiencia, aunque lo sea. Y busca fundamentalmente el apoyo de la comunidad. ¿De dónde surge esta idea? Surge de 2 grandes inspiraciones históricas del fundador de la policía, que decía que la policía es el público o la ciudadanía y la ciudadanía es la policía, Sir Robert Peel en Inglaterra, y que apuntaba a la policía con criterio fundamental de eficacia y de legitimidad que proviene de la población. Sin la sintonía con la población, decía Sir Robert Peel, que era un conservador, la policía no sirve para nada. No lo digo yo, le decía él en 1829. Y también la otra fuente es la experiencia de los fundadores de la policía de proximidad, que son los japoneses a través del modelo Koban. El modelo Koban significa comisaría urbano de la policía en Japón, que surge desde 1875 y que adquiere un valor estratégico a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde forman la policía de proximidad, que se caracteriza por 4 aspectos fundamentales. El conocimiento del territorio, la policía trabaja, como ustedes, en territorio bien dividido, bien identificado, lo conocen a fondo, conocen su debilidad, su vulnerabilidad, su fuerza, etc. Visitan todos los hogares, un policía, Koban, visita todas las casas de su área, de su territorio, regularmente cada 2 o 3 meses, e inclusive cuando constatan que la gente no es capaz de sobrevivir a fin de mes porque no tiene dinero, le presta dinero, la policía le presta dinero sin interés y la gente reembolsa. Es importante. La policía de proximidad también en japonés tiene función múltiple. No solamente se preocupa del delito, se preocupa de la gente de edad, se preocupa de los jóvenes, se preocupa de la droga, todo lo que viene todo lo que es problema, y lo hace sin brutalidad, sin coacción, sin violencia, con un trato respetuoso de los derechos humanos. Esas son las 4 grandes características de la policía Koban, y en sentido ha sido muy innovador en la práctica policial. Los Koban son muy eficaces. 67% de disminución de los delitos,
una tasa de homicidio 0,3 sobre 100.000 habitantes. Piensen ustedes que México tiene 24, que el promedio mundial es 6 y que el mejor país desarrollado en esta materia fluctúan entre 1 y 3. Es decir, 0,3 y 0,3 desde un buen tiempo, no es nuevo. Sí, en ese sentido son extremadamente eficaces y la opinión del público frente a los Cobán es extremadamente positivo. Es decir, es el ejemplo básico de la policía de proximidad. A partir de 1960, en el mundo occidental entra en una crisis de policía, una crisis de legitimidad. La policía ve nacer una alternativa que el sector privado de seguridad, que hoy día tiene 3 veces más agente que ustedes policía. Tiene además, verifica que el crimen aumenta y por lo tanto las policías entran en crisis seria y algunos académicos y algunos policías miran al modelo Cobán japonés. Yo diría que el modelo Cobán hace la vuelta del mundo y hay algunas experiencias que se lanzan en distintos países. No quiero entrar en todas las experiencias, algunas son positivas, otras son negativas, pero tomar las más interesantes, las más consolidadas y ver lo que se puede sacar de eso para México. Yo voy a tomar 2 modelos, no son los únicos, pero son 2 muy buenos, el español y el canadiense. ¿Cómo funciona el español? Funciona con agentes de barrio que se especializan en el contacto con la gente del barrio, que trabaja con ellos diariamente, que hace lo que hace los Cobán en Japón. Dicho de paso, toda la policía japonesa es Cobán. Y que tiene además un grupo que lo acompaña, que son los policías especialistas en los distintos temas. Gente especializada en la violencia de género, gente especializada en jóvenes y la droga, gente especializada en problemas de salud, gente especializada en exconvictos, lo que sea. Y finalmente un grupo que se preocupa de las emergencias, que es el grupo de choque, que trabaja en situación de emergencia básicamente. Sí, una complementariedad de servicio de la policía, pero donde la gente de barrio es fundamental mantener contacto permanente con la gente. Particularmente el modelo en España es el modelo de los mozos de escuadra de Cataluña, que es famoso en ese sentido. El ejemplo diferente, discúlpeme de pasar rápidamente sobre eso, es el ejemplo canadiense. El ejemplo canadiense, ellos no van en los domicilios, como el caso español o el caso japonés, sino que participan mucho de todas las organizaciones de las ONG que hay en los barrios, en todos los territorios de las grandes ciudades. Pero además han descubierto que había un problema. Cuando la policía trabaja y constata verifica muchas vulnerabilidades en los barrios, por ejemplo de salud, de droga, lo que sea, después deriva tradicionalmente al servicio adecuado. Ellos decidieron cambiar esto a través del modelo del hub canadiense, que es una mesa semanal que se da con todos los otros servicios. Por ejemplo, se reúnen semanalmente con los servicios de salud, con los bomberos, con servicios de educación, con los especialistas de la droga e intervienen juntos simultáneamente. El cambio es eso, porque si yo intervengo como policía, después derivo otro servicio, tal vez el otro servicio asume el caso 6 meses después. Mientras si intervengo inmediatamente junto con la metodología común, acordado común semanalmente, obligo al otro servicio también a asumir su responsabilidad inmediatamente. Entonces es bastante eficaz este modelo que se desarrolló en el estado de Saskatchewan, si me acuerdo bien. Hoy día se ha expandido en muchas partes, inclusive en Estados Unidos, con bastante efectividad. Y ahí el grupo, el hub, se constituye en centro de responsabilidad de todos los problemas que encuentran. Me parece que es una solución que sería extremadamente útil de aplicar eventualmente aquí en México, porque obligaría los servicios a la DIF o los servicios sociales
educación, salud, a trabajar en conjunto con la policía. Bien, ¿qué pasó en el país? Porque hasta ahora he hablado de país desarrollado. ¿Qué pasó en el sur global? Hemos verificado que ninguna policía de proximidad a nivel nacional se impuso, se consolidó. Hay experiencia suelta, como en NESA, como Escobedo, en México, pero los intentos en el sur global han sido básicamente hasta ahora a nivel nacional fracasos. Tomo un primer ejemplo, que es el más significativo en América Latina, que es el de Brasil, la UPP, la Unidad de Policía Pacificadora en Río de Janeiro, que se aplicó entre 2009 y 2014, si me acuerdo bien, y que fue un modelo muy interesante que copió literalmente el modelo japonés asesorado por los japoneses. Y la primera cosa que hicieron, sacaron todos los viejos policías, los agentes, y pusieron una policía joven como ustedes. Y lo que llaman el bypass institucional. Eso partió muy bien, fue excelente. Pero lo que cambiaron el comportamiento de la policía. No hubo más asesinatos de parte de la policía. Pero nunca lograron la coordinación con otros servicios, nunca consiguieron el apoyo político significativo y al primer error se denunció escándalo y fue después eliminado. Era una experiencia muy interesante, pero que muestra que no se puede copiar el modelo japonés, que hay que adaptar la policía de proximidad al contexto local, trabajar con el contexto local, con la condición del contexto local y tener apoyo político, si no se fracasa casi seguramente. Primer grave fracaso. Hubo una serie de otros fracasos, por ejemplo, Milei eliminó la experiencia que venía a la derecha argentina en Buenos Aires, que estaba a mitad de camino. Hay que saber que cuando se construye una policía de proximidad, para consolidarlo, se pregunte a Jorge Amador, se necesitan más de 10 o 15 años para que sea consolidado. 23 años que lo he entendido aquí en NESA, más de 10 años en Escobedo, en fin, la experiencia mundial es idéntica. España 13 años, Singapur más o menos lo mismo, Canadá 15 años, etc. Se requiere tiempo, no se consolida antes de ese tiempo. La otra experiencia interesante es la experiencia de Colombia, que fueron lo más cercano a una policía de proximidad, con un comandante de la policía muy decidido a aplicarlo, con un modelo que sobre todo se caracteriza por la capacidad de medición del delito, de lo éxito o de lo fracaso de las intervenciones. Pero nunca llegaron a la policía de proximidad definitiva. Es decir, la experiencia latinoamericana, los dos mejores, yo he citado los dos mejores, pero hay otros, fracasaron rotundamente. ¿Qué queda? Algunas experiencias aisladas en México. NESA es el caso más antiguo, más consolidado, y que se constituye la referencia actualmente en toda América Latina, creo, y creo que en el mundo también. Ahí es una excelente referencia. NESA ha logrado una disminución del 70% de la delincuencia y una disminución de la tasa de homicidio de 22 a 10. Pero atención, los que mencionan 10 como un éxito, es un éxito parcial, porque sabemos que en el mundo la tasa de homicidio promedio es de 6 sobre 100.000 habitantes, y que se considera que más de 5 es una catástrofe. Entonces 10, cuando ayer el orador de Medina habló también de 10, no es un éxito en términos de disminución, pero no es en sí un objetivo muy notable, al contrario. Si hay que llegar a 5 o menos, piensan ustedes, 0,3 de los japoneses. ¿Cómo está constituido NESA? Cuadrantes, eso todo el mundo lo sabe, la red vecinal, que son fundamentales y que sobre la cual valía la pena escribir, analizar
y explicar cómo se trabaja una red vecinal, contacto directo con la población, con el sector en particular, con los jóvenes, y recorrido exploratorio que se utilizan, análisis delictivo diario y sobre todo una cosa que es una innovación que yo conozco solo en NESA, que es la defensa del territorio. La defensa del territorio, que se inspira un poco de una famosa arquitecta de Jane Jacob del siglo pasado, es la defensa del territorio con las municipalidades colindantes y la posibilidad de intruso criminal que introducen aquí el crimen, eventualmente el crimen organizado u otro tipo de comportamiento, inclusive intrusos que puede ser hasta policía. Es decir, es la innovación, a mi juicio, es una de las dos innovaciones de NESA en materia de policía de proximidad. La otra innovación, el trato a la corrupción. El trato a la corrupción es fundamental en América Latina, por lo menos, y en México en particular, y vamos a volver sobre este tema, sin eliminar la corrupción, erradicar la corrupción, en la corrupción estructural que existe, es imposible hacer una policía de proximidad. Es una ilusión total. La forma de hacerlo aquí ha sido bastante original y se distingue de otros casos. Por ejemplo, Escobedo ha eliminado, que el otro caso interesante en México, lo más consolidado, ha eliminado 50% de sus agentes. Yo vi el mes pasado en una zona del norte del país la misma política. Pero ¿qué pasa con los que uno elimina de la policía? ¿Dónde van? Mano de obra de crimen organizado. Por lo menos un 10 o 20% va a ir a eso. Por lo tanto, es necesario de eliminar la corrupción, pero no necesariamente eliminando de la policía. La experiencia de NESA es muy ilustrativa en ese sentido porque una parte de los corruptos estructural han sido reincorporados en otras funciones. Es un caso interesante sobre el cual yo creo que habría que escribir un libro, recomendación al alcalde, sobre la policía de NESA, con todos esos detalles bien analizados, porque 23 años de experiencia vale la pena. Pero es una innovación fundamental. El otro caso interesante es el caso de Escobedo. Escobedo, que empezó en 2009, logró prácticamente cambiar la percepción de la seguridad, logró instalar una policía de proximidad, tuvo que también practicar la erradicación de la corrupción, tiene espacio muy fijo para los agentes, pero sobre todo tiene una originalidad, que es la justicia cívica. Y eso vale la pena también ponerlo en evidencia, cómo se hizo eso, cómo se cambia la mentalidad de los jueces, del fiscal o lo que sea, que interviene en este campo. Digamos, ya las dos experiencias más consolidadas en México, NESA y Escobedo, tienen originalidad. Y es una particularidad de la policía de proximidad de ser creativo, es necesariamente creativo, porque descubre un territorio, un contexto, descubre una población que tiene su vulnerabilidad y frente al cual hay que responder con acción bien concreta. A partir de esta visión global, aparecen algunos problemas. ¿Cómo se mide el avance de la policía de proximidad? Porque hasta ahora, lamentablemente, la policía de proximidad tiende, o México, a utilizar los mismos criterios que de evaluación de la policía tradicional. Tasa de homicidio, también, disminución de la delincuencia y los criterios clásicos que el INEGI o en sus encuestas de este tipo ponen en evidencia. No hay medición adecuada a la policía de proximidad. Los objetivos de la policía de proximidad no son los objetivos de la policía tradicional. Por lo tanto, los criterios no pueden ser idénticos. Hay que inventar criterios para medir la eficacia de la policía de proximidad. Y no hay. Entonces, son prisioneros de una cultura opuesta a la policía de proximidad, que utiliza criterios opuestos a la policía de proximidad y lo utilizamos como referencia. Yo creo que ahí hay todo un esfuerzo que hacer de creación
de índice muy específico, cómo se mide, por ejemplo, la percepción de seguridad, cómo se mide la percepción de la policía, cómo se evalúa una política de género, cómo se evalúa una política de prevención frente al crimen organizado. Ayer el expositor de Medellín mostró algunos criterios muy claros: 25% de la incidencia en el mercado de joven amenazado por el crimen organizado. Está muy claro. En fin, hay que inventar rápidamente criterios de evaluación. Es un esfuerzo de imaginación, si no van a ser siempre prisioneros de los criterios tradicionales, por lo tanto, de una política que va en otro sentido. Segundo problema que es importante es el problema de la ausencia de corrupción. Y hablando de este tema, el de la experiencia de Nesa, que es positiva, pero sobre eso vale la pena también reflexionar y buscar solución adecuada, de manera que no echamos afuera 5.000 policías que terminan clientela fácil para el crimen organizado o para lo que sea. Por otra parte, el otro problema que liga también a la corrupción, el problema de la dignificación de la función policial, de los salarios de los policías. Si no hay salario digno, es un estímulo de la corrupción. Y hoy día la estadística muestra que el 60% de la policía municipal tiene un salario inferior a lo que considera el mínimo. Eso es un problema serio. Que la cifra, solo 8% de la policía tiene acceso al crédito vivienda y que el 80% de la policía municipal no tienen seguridad social. Entonces ahí hay un problema serio. Si no se cambia eso, no veo cómo se puede avanzar seriamente. Es un problema, una necesidad urgente. Ahora, ¿cuál es la lección de eso para México? Uno, no existe un modelo único de policía de proximidad. Cada lugar inventa su modelo. Hay ciertos principios que son idénticos. Y en ese sentido la academia tiene que formar a partir de estos principios. Pero hay mucho de diagnóstico de contexto local, de conocimiento de la población, de capacidad de formarse en eso. No se puede copiar un modelo como el Coban literalmente. La experiencia de la UPP de Brasil muestra eso, que es un error. No hay que copiar. Hay que copiar, sí, la visita a los domicilios de los policías. Eso sí, que es extremadamente positivo. Yo creo que el modelo UP canadiense muestra una línea, una perspectiva de trabajo con los distintos servicios, que sería fundamental poder, en caso de Nesa, por ejemplo, o de Escobedo, poder desarrollar, o de otros municipios. La experiencia francesa, del cual no hablé, pero la experiencia francesa fue un muy buen intento de policía de proximidad, probablemente el más documentado, más serio, pero llegó un presidente que se llama Sarkozy, que ha tenido problemas con la justicia después, que decidió eliminarlo. Para él, el policía de proximidad era el policía que coqueteaba con la mujer del panadero. Bueno, así, literalmente. Sí. No, eso fue lo que dijo. Quería resultado. Un policía que forma a joven a jugar fútbol no sirve. Pero uno que mata a un delincuente sirve. Bueno, hoy día Sarkozy tiene que ver con la justicia, gracias a Dios. La experiencia francesa muestra una cosa, que la autoridad puede cambiar y puede eliminar a la policía. Si mañana un alcalde decide cambiar la policía de Nesa, es muy difícil de mantener, o en Escobedo. Entonces, eso es hay que tener una consolidación, un consenso político en ese sentido. Después, lo que mencioné antes es el problema de los criterios de evaluación de la acción de la policía. En ese sentido, estamos muy atrasados y es urgente de hacerlo. Y finalmente, el obstáculo mexicano, el obstáculo de la militarización. La militarización de la policía de la seguridad, que es una vuelta atrás de 2 siglos, porque cuando Sir Robert Peel formó la policía en Inglaterra, policía que, dicho de paso, anda sin armas hasta hoy,
y que es bastante eficiente, rompió con un esquema de práctica de policiamiento estrictamente militar. Una diferencia fundamental, y yo si me permite una anécdota, cuando hubo el estallido social en Chile, yo hacía parte de la Comisión de Reforma de Carabineros, y los carabineros estaban completamente superados por la situación. Desesperados llamaron a la policía alemana para asesorarlos. Y cuando llegó la policía alemana, la primera cosa que dijo a los carabineros chilenos: la policía no tiene enemigos. La policía no tiene enemigos. Los militares tienen enemigos. El soldado ruso, el soldado ucraniano tienen que matar al adversario. El policía no. Tiene que preservar la vida suya, la vida de la víctima y la vida eventualmente del delincuente. La policía no tiene enemigos. Eso es fundamental. ¿Okay? La militarización es un obstáculo porque toda la arquitectura de organización de la seguridad está basada en ese principio y va contra la policía de proximidad. Y finalmente, el desafío principal, que fue subrayado ayer por Guillermo Valdés muy bien cuando invitó, por ejemplo, todas las policías de proximidad a reunirse, yo diría que se reúnan, no solamente para hacer presión, para elaborar criterio, para unir criterio, para desarrollar lo que falta y para presionar el Estado federal. La policía de proximidad es una tarea básicamente de los municipios, pero requiere el apoyo federal. Y si es una tarea del Estado, no solamente una tarea policial. Es el desafío que hoy enfrenta el gobierno federal y que enfrentan ustedes. Y dicho de paso, les felicito por ser policía de proximidad. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Franz van der Schweren por compartir sus conocimientos y experiencias sobre la proximidad social. Para hacer entrega de su reconocimiento nos acompaña el licenciado Jorge Amador, asesor de seguridad, quien hará entrega del reconocimiento al doctor Franz.